En la grabación anterior, chicos, nos habíamos quedado un poquito hablando del famoso PCR, ¿verdad? O reacción en cadena de la polimerasa, que es la técnica que se utiliza en las pruebas, por ejemplo, de paternidad, que es lo que ustedes podrían entender. Ya les decía yo que generalmente nuestro ADN tiene una secuencia diferente en cada uno de nosotros de esas bases nitrogenadas que ustedes aprendieron, esas 4 bases nitrogenadas. Les decía yo que estas letritas, pues en un PCR no se van a ver como tal, sino se ven con colores marcados como los tenemos aquí arriba. Y vamos a hacer así como un ejemplo muy sencillo para que lo entiendan. Imagínate que la primera línea de letritas, que obviamente son millones, pero aquí tenemos un fragmentito muy pequeño, es de un bebé. Y este bebé necesita saber cuál de los 2 de abajo son su papá. Vamos a ver que si este es el bebé, tendríamos que comparar la secuencia de las letras y nos damos cuenta que las letras de abajo, ¿sí?, son las más similares a las letras del bebé. Por lo tanto, esta persona queda descartada como su padre porque es completamente diferente, y este, que no es igual, pero sí es muy similar, es considerado el padre de este bebé, ¿sí? Y entonces es así como se hacen algunas pruebas de paternidad. Y recuerden, se llama PCR, ¿sí? Vamos a continuar entonces recordando un poco sobre la activación del ADN. Recuerden que tenemos el mismo ADN en todas nuestras células, sea la célula que sea, pero ese ADN está activado en diferentes partes. No está el mismo ADN activado en tus células musculares que en tus células hepáticas. ¿Por qué? Porque las células funcionan diferente. Entonces, hay algunas partes del ADN que pudieran estar desactivadas totalmente. ¿Y por qué están desactivadas totalmente? Porque la evolución ha dicho, ese gen ya no tiene que hacerse presente en esta especie. ¿Por qué? Porque ya no lo necesita, porque ha logrado adaptarse a condiciones diferentes. Entonces, quiero que recordemos, el ADN, ¿sí?, es igual en todas las células, está activado en diferentes lugares dependiendo de la función que realizan. No todos los genes se activan igual, y hay genes que pueden estar topados, digo yo, o pueden estar limitados, ya no se expresan, ya no existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evolución ha dicho que ya no los requerimos. Y entonces aquí hay un ejemplo muy bonito, me parece muy interesante, que es un ejemplo de un desarrollo embriológico de diversos animales. Si te das cuenta y ves la línea de arriba, tú no podrías decirme cuál es el humano, ¿sí? Claro que si tú tomas la línea de hasta abajo, entonces empiezas a observar que el primero es el pez y el último es el humano. ¿Qué es lo que notamos interesante? Si tú ves esas rayitas que tienen aquí en el inicio, son las branquias, ¿verdad? Todos empezamos a desarrollar branquias al inicio de nuestro desarrollo embrionario, pero esta se va a topar. Los genes van a decir, nosotros no necesitamos branquias, no somos animales acuáticos. Entonces, estas se van a quedar pues en algunos animales, pero en nosotros obviamente ya no van a continuar. Nosotros desarrollamos pulmones. Otra cosa interesante es la colita. Si ves, todos tienen colita, pero finalmente en el humano llega un momento en que esta colita puede reabsorberse porque no es necesaria. Nosotros somos animales que no requerimos la cola para poder sobrevivir. Hay algunos animales que se transportan con ella, que se defienden con ella, pero nosotros ya no la necesitamos. Entonces, fíjate cómo las colitas se va a ir reabsorbiendo y obviamente tenemos humanos sin colita. Tenemos muchas cosas interesantes, ¿verdad?, que se dan en el desarrollo embrionario. Todos pareceríamos similares, pero el ADN se comporta diferente y nos va a decir qué es lo que se tiene que desarrollar y qué es lo que no tiene que aparecer en la especie. Eso es algo muy importante. Recuerden ustedes que quedamos que la vida se genera en el agua. Los animales acuáticos son los que primero están. Después les platicaba yo que estos querían salir del mar y entonces empezaron a vivir también en la tierra, y hablábamos de los anfibios. Y finalmente, si llegamos a los mamíferos, que son los que mejor protegen a su cría porque la desarrollamos dentro de una matriz, bueno, ellos habían llegado a la Tierra, pero por cuestiones probablemente de saturación en el ambiente, ellos tenían que buscar otro lugar donde vivir y regresaron al mar. Y entonces empezaron a generar adaptaciones. Vean cómo están los 5 deditos en la aleta de una foca, nuestros deditos en la aleta de un delfín. Y además queda lo que son los vestigios de lo que fueron patas
patas de la parte de atrás y que obviamente ya no están, solamente están los vestigios de los huesitos de lo que esto fue. Y a esto le llamamos un órgano vestigial, algo que existe el vestigio, pero que ya no tiene ninguna utilidad. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, el desarrollo de alguna pequeña alteración en el ADN no se dio cuenta y entonces dejó que este bebé desarrollara una cola. Y entonces aquí tenemos esta colita de algunas personas que la han desarrollado, pero esto se llaman atavismos y son algunas problemáticas que pudieran aparecer por cuestiones genéticas. O este chico que no solamente generó cabello en su cabecita, sino además en su cuerpo. Nosotros no requerimos el cabello ni el pelo en el cuerpo porque nosotros somos en principio homeotermos, controlamos la temperatura corporal y además somos seres pensantes. Sin embargo, hay algunos animales que requieren el pelo para poderse proteger de las bajas temperaturas. Y miren aquí, pues no se topó correctamente el ADN y apareció un bebé de esta forma. Nosotros tenemos órganos vestigiales, ya los habíamos manejado en alguna otra clase, y dentro de los órganos vestigiales yo les había hablado de la plica semilunaris, que es esta cosita que tenemos cerca de las lagrimales y que se cree que evolutivamente esto formaba lo que era la membrana nictitante. Vean aquí la membrana nictitante, que es esta membrana que tapa el ojito de este reptil, porque cuando entra al agua evita que pueda entrar el agua en sus ojos y él puede ver perfectamente bien, ¿sí? Otro órgano vestigial sería precisamente la piel de gallina. Les decía, cuando nosotros nos encontramos en un momento de alerta, de miedo, lo que hacemos es precisamente ponérsenos la piel de gallina porque nuestro cuerpo pensaría que esto podría alejar al depredador, pero la verdad es que no, porque a nosotros nada más nos sucede esto. Sin embargo, un animal como este gato sí va a aumentar el tamaño y probablemente pues pudiera espantar a quien lo esté atacando, ¿verdad? Estos se llaman órganos vestigiales. Entonces, chicos, es importante que veamos las características de lo que hemos revisado en clases anteriores. ¿Qué quiero que recuerdes? ¿Qué es un gen? ¿Qué es un cromosoma? ¿Qué es un cariotipo? ¿Te acuerdas? ¿Qué es el PCR? ¿Qué son los órganos vestigiales? ¿Por qué el ADN es igual en todas las células, pero todas las células funcionamos diferente? Son situaciones que yo quiero que tú recuerdes, para que nosotros sigamos viendo entonces cuándo se dan aquellas alteraciones en nuestros cromosomas y tenemos problema. Para que nosotros veamos estos problemas, primero vamos a ver cómo se reproducen las células. Y entonces vamos a poder hablar de todos los problemas que se producen en la reproducción celular, que es muy bello el tema. Ok, chicos, aquí le vamos a dejar hasta hoy.